Bienvenidos a un nuevo vídeo de análisis de partituras. En esta ocasión vamos a analizar el coral número 77 de Johann Sebastian Bach y empezamos. Vemos que en la armadura tenemos tres sostenidos, Fa, Do y Sol, por lo tanto podríamos estar en Fa sostenido menor o en La mayor. Si nos damos cuenta, el primer calderón hace un reposo en La mayor en posición de octavo, con lo cual probablemente va a ser tónica. Vemos también que empieza el coral con un Fa sostenido menor, pero realmente eh, no deja de ser un principio anecdótico porque después tenemos un La do mi en primera inversión, mi sol sostenido si re, que sería una dominante con séptima en la mayor. Después tenemos una tónica en la mayor, una dominante de la mayor y una tónica de la mayor con una apoyatura. Después tendríamos una dominante de la dominante con ese re sostenido que misteriosamente resuelve en un sol, esa séptima la resuelve en un sol natural, pero esto tiene explicación. Y después tendríamos un re fa la, que sería una subdominante, es decir, el re sostenido aparece poco tiempo. Después tendríamos una dominante que aparece la séptima de tónica, o sea, por lo cual podemos concluir que esto está en la mayor, de manera que ponemos aquí la mayor y empezamos a cifrar. Esto estaría en la mayor. Como hemos dicho, empieza con un sexto grado, bueno, no pasa nada. Tenemos una tónica en primera inversión, tenemos una nota de paso en el contralto, después tendríamos una dominante con séptima en segunda inversión porque está el si en el bajo, que va a una tónica en estado fundamental, dominante en primera inversión, tónica en estado fundamental con una apoyatura en el soprano, y después tendríamos una dominante de la dominante con séptima en tercera inversión, que no solo resuelve la séptima antes de tiempo, sino que además la resuelve con un sol B cuadro que descoloca un poco. Pero ¿de dónde sale ese sol B cuadro? Ese sol B cuadro sale del acorde que se forma en la cuarta corchea, que es do sostenido mi sol B cuadro, que es una un séptimo grado de subdominante. Es decir, es la dominante con séptima sin fundamental en primera inversión de subdominante, que es a lo que va después. Después tenemos una subdominante que en primera inversión, que después está en estado fundamental, y iríamos a una dominante que le aparece la séptima en el tenor y caemos en tónica. Y nos faltaría por justificar un acorde que sería Fa, La, Do, Mi, que lo podríamos ver como un sexto, porque de hecho es lo que es, un sexto con séptima. Y el sol B cuadro este simplemente sería una anticipación o una nota de paso. O sea, una nota de paso, pero en realidad es el hecho de que sea B cuadro es porque anticipa la que va a sonar después. Porque quedaría un poco extraño poner un sol sostenido ahí para después ponerlo B cuadro. Que eso no quiere decir que no haya aparecido ya en algún coral o que no aparezca en algún coral futuro, porque incluso que aparezca en Bach, porque esto es muy común de Bach, de poner, bueno, y de mucha música en general. Pero en Bach todo es posible. En fin, si vemos el siguiente calderón, vemos que hace un reposo en mi mayor, además con posición de octava, con lo cual seguramente va a ser tónica. Vemos que el re sostenido es recurrente, a pesar de que hay una vez que aparece el re b4. Pero si nos damos cuenta también, ese re b4, si tratáramos de justificarlo en mi mayor, tendríamos problemas por una razón. Y es que vale, como mi sostenido, sol, si, re, que podría en mi mayor podría ser simplemente una séptima disminuida del segundo grado, vale, estaría bien. Pero el problema estaría en cómo justificamos el re de cuadro, fa sostenido, la, fa, puesto que ese acorde tiene mucha tensión hacia fa, la, do, pero resuelve en un fa, la, re. Que, claro, el fa, la, re sería
subdominante de subdominante. Es decir, si la subdominante de mi mayor es la mayor, pues la subdominante de esa subdominante sería re mayor, que es re fa sostenido la. Entonces esa sería una justificación posible. Sin embargo, si lo justificamos en la mayor, sería tan fácil como decir que es una subdominante. Es decir, ha cambiado la resolución natural de un acorde por otro acorde de la tonalidad. De manera que como en este fragmento, en este compás, tampoco hay una tonalidad clara, de hecho, podríamos decir que incluso es más clara. eh, es que está ahí, porque nunca hay una resolución directa a mi mayor. Si nos damos cuenta, mi sol sostenido resuelve en un mi sol sostenido do, que le precede una dominante de la dominante con séptima en la mayor, pero si fuera dominante con séptima en mi mayor, sería una resolución en una tónica que no es la tónica, porque sería un sexto grado. Podría ser una cadencia rota, pero yo creo que es mejor verlo en la mayor. De todas maneras, lo vamos a ver en las dos tonalidades para ver cómo se podría justificar de las dos formas. Pero de momento seguimos en la mayor. Entonces tendríamos aquí una subdominante, dominante con séptima de la dominante, dominante de la dominante con séptima en primera inversión. Y aquí tendríamos, como decíamos, un tercer grado, que recordamos que el tercer grado puede tener función de dominante, es decir, do sostenido, mi, sol sostenido, que sería el tercer grado en la mayor. Recordamos que cuando está en primera inversión puede tener función de dominante, se considera dominante con apoyatura y está en primera inversión, por lo tanto nos sirve. Y así se entendería que de la dominante con séptima vaya a una dominante. Después tendríamos el mi sostenido, que empieza realmente a sonar con el do sol, con lo cual sería una dominante, se convertiría en una dominante en primera inversión del sexto, que nos resuelve en un sexto. Después le aparece la séptima, y en vez de resolver en un sexto resuelve en un cuarto, pero tiene dos notas en común, es decir, fa la re, fa la do, hay una nota de diferencia. Y después iríamos a una dominante por fin en primera inversión, que se convierte en una dominante de la dominante de nuevo, ¿vale? Y ya, una vez que llegamos aquí a la dominante, podríamos decir que esto ya está claramente en mi mayor, de manera que tendríamos una dominante en la mayor, que a su vez sería, podemos decir, no es dominante prestada, es que he dejado el lápiz ahí y se ha pintado. Además, dominante prestada no existe. Vale, hemos dicho que sería una tónica, que estaría en primera inversión, después caería en estado fundamental, y después tendríamos una séptima de dominante con un retardo en el tenor, séptima de dominante, que resuelve en una tónica en el calderón. Vale, entonces esto sería, por cierto, aquí voy a poner que esto es mi mayor. Entonces esto sería una forma de ponerlo, ¿vale? Si nos damos cuenta, aquí realmente no hay una tonalidad clara, porque está dominante de la dominante, pero esa dominante realmente es un tercer grado, dominante del sexto, pero no resuelve en un sexto, subdominante, dominante y dominante de la dominante. Entonces, un poco inconcluso. No obstante, vamos a ver cómo se podría justificar la misma secuencia de acordes si estuviéramos en mi mayor. Empezaríamos, por ejemplo, desde este.
Y desde este empezaríamos diciendo que esto es dominante con séptima, que por cierto está en primera inversión. Vale, caeríamos, como hemos dicho, en un... Vale, esto voy a poner aquí que es mi mayor para no liarnos. Hemos dicho que caería en un domisol, que sería un sexto, entonces tendría que ser un sexto en función de tónica, un sexto con función de tónica, podríamos decir, porque está en primera inversión, pero bueno. Después tendríamos una dominante del segundo, que está en primera inversión, una dominante del segundo, que no va a un segundo, que va a una... bueno, se convierte en una dominante que no lo he puesto arriba, ahora lo pongo. Es una dominante con novena rebajada del segundo, que estaría en el estado fundamental, pero en vez de resolver en un segundo, resolvería en una subdominante de subdominante, para ir después a una tónica por fin en primera inversión, y después tendríamos una dominante con séptima. Es decir, cualquiera de las dos yo la veo igual de clara. Igual de clara, igual de... es decir, está muy... ¿Cómo decirlo? Está muy ambigua ese compás. Está muy ambiguo, no se ve una... Yo lo único que veo claro es que va desde el re hasta el sol sostenido de aquí. O si... O sea, es que no vamos. Podría ser las dos tonalidades, o sea, eso habría que escucharlo. Pero claramente aquí no hay ningún cierre, ninguna dominante tónica fuerte en mi, pero es que tampoco la hay en la. De hecho, el acorde de la no aparece como tal. Entonces, podría ser probablemente más enfocado a mi mayor. Pero, pero vamos, cualquiera de las dos que está ahí, de los dos cifrados, es correcto. Porque de hecho los acordes son eso. Aquí nos faltaría simplemente poner el que no hemos puesto. Dominante con novena, tachado, rebajado en estado fundamental. Del segundo, que aquí en este caso sería del sexto. Y ya falta espacio. En fin, no todo es tan fácil como parece a veces. Pero es que, bueno, quiero decir, si nos damos cuenta, primero tonicaliza el mi con el re sostenido. Después tonicaliza el fa sostenido. Y después tonicaliza el la, porque el sol sostenido también tiende al la. Lo que pasa es que a la misma vez que suena el la, que es cuando esperaríamos una tónica, podríamos decir, porque claramente este re sostenido pide resolver en un do sostenido. Pero cuando se va a escuchar el la, entonces te mete el re sostenido convirtiéndotelo en dominante de dominante. En fin, elegid la que queráis. Y vemos el siguiente calderón, vemos que hace un apoyo en mi mayor, mi sol si, en posición de quinta, con lo cual va a ser dominante. Y entonces quiere decir que si mi mayor es dominante, esto ha vuelto a la. Por lo tanto, podríamos coger el acorde pivote ya en la tónica de aquí de mi mayor y la cogemos como dominante, que justo después tenemos un la, con lo cual nos viene genial. Esto estaría ya en la mayor de nuevo. Y esta tónica se mantiene, después tendríamos un sexto grado, después tendríamos un re, fa sostenido, la sostenido, no, esto sería una apoyatura, sería do sostenido, fa sostenido, la sostenido, mi, que sería una dominante. Sería el mismo acorde de antes, solo que con la sostenido, es decir, una dominante con séptima en segunda inversión de si menor, que sería el segundo grado. Que efectivamente va a un segundo grado. No, aquí sí hay una dirección clara, a un segundo grado, que después aparece una séptima diatónica,
Se ve un poco ahí. La séptima diatónica que después va a un mi, mi, sol, do. Hemos dicho que el tercer grado puede funcionar como dominante cuando está en primera inversión, pero es que además se considera una dominante con apoyatura y si vemos que después ese do resuelve en un si, queda claro. Entonces sería el do, sería la apoyatura, entre comillas, que sería una dominante de tercer grado, pero lo vamos a tomar como que es una apoyatura, con lo cual la nota real sería si. Lo vamos a tomar como que el fa es nota de paso. Y entonces podríamos decir que mi, mi, sol sostenido si es una dominante a la que después le aparece una séptima en el bajo, tercera inversión, que va a una tónica en primera inversión, que se convierte en una tónica en estado fundamental, porque sigue siendo el mismo acorde. Todo esto serían notas de paso, tanto el fa, sol como el si, o sea, notas de paso, el re sería una nota de paso también, y el si, no ves lo que decíamos antes, que no me acuerdo, sí, el sol B cuadro que había por ahí. El sol B cuadro, que no tendría sentido a priori que apareciese el sol sostenido primero para después ponerlo B cuadro, pero sin embargo aquí sí hace eso. Aquí empieza el re B cuadro y además en la misma voz justo después lo pone sostenido. ¿Por qué? Porque quiere hacer una tonicalización a mi. Quiere hacer sensibilizar esa nota. Pero bueno, lo que estábamos. Entonces este segundo con séptima tendría función de subdominante. Tendría función de subdominante, puesto que va a una dominante. Y después de este, entonces re sostenido, fa sostenido, la, do sería dominante con novena, como el do es sostenido, dominante con novena mayor, por lo tanto sin rebajar, pero sin fundamental, en segunda inversión, re, fa, la, de dominante. Y caeríamos en dominante. Después tendríamos una tónica con un sol sostenido de paso, con lo cual no es séptima dominante ni nada por el estilo, simplemente es una nota de paso. Caeríamos en una subdominante y a partir de aquí podríamos empezar a ver si hay alguna modulación, dado que el siguiente calderón está cerca, y si vemos hace un reposo en si menor, que aparece un la sostenido antes, pero sin embargo vemos que cadencia, lo que se dice cadencia como tal, no encontramos. Aunque si nos fijamos bien, sí la hay. Es decir, empezaría con una subdominante que en si menor sería un tercero, en si menor sería un tercero, re fa la, que se mantendría hasta aquí, porque esto serían notas de paso, bueno, bordaduras en realidad. Y esto estaríamos hablando ya en si menor. Esto estaríamos hablando en si menor. Y entonces, si nos damos cuenta, en la tercera corchea tenemos un si, re, fa, que sería una tónica en primera inversión. Después tendríamos un do, do, sol sostenido, todo do, mi, sol sostenido, que en el fondo el sol sostenido es una nota de paso, bueno, una apoyatura más bien, o incluso lo podríamos ver como un segundo que se convierte en un séptimo grado, es decir, do, mi, sol sostenido, que después se convierte en la sostenido, do, mi. En cualquier caso, esta T casi no se ve, en cualquier caso, en esta corchea podríamos decir que hay dos acordes, pero lo vamos a ver como uno solo. Lo vamos a ver como que es una dominante con séptima sin fundamental en estado fundamental, no, en primera inversión de la tonalidad en la que estamos, que sería si menor. De manera que este sol sostenido lo vemos como apoyatura. Después tendríamos un fa sostenido menor, que sería, con respecto a si menor, sería una subdominante. No, perdón, no es menor.
y no sería una subdominante. Con respecto a si menor sería subdominante, es una dominante con séptima, que estaría yo pensando. La dominante a la que le aparece la séptima en el tenor. Que es la sostenido, no me había acordado. Vale, y si nos vamos al siguiente calderón, vemos que hace un reposo en re mayor en posición de octava, con lo cual seguramente va a ser tónica. Y lo que hay que ver es dónde ponemos el cambio. Pues si nos damos cuenta que en si menor, por ejemplo, el primer acorde del compás 9 sería sol si re, que sería un sexto, grado. Ese sexto grado lo podríamos coger en re mayor como subdominante. Se mantendría, pues, el la y el fa sostenido son notas de paso. Esto se estaría en re mayor. Mi sol b cuadro do, que sería sol b cuadro do sostenido, que sería una dominante con séptima, o sea, es decir, una dominante con séptima sin fundamental en primera inversión de tónica, es decir, de la tonalidad de la que estamos. Hacia el siguiente calderón vemos que volvemos a la mayor, por lo tanto, vemos que no hay ninguna, a excepción de un re sostenido por aquí anecdótico, no hay ninguna alteración más. Por lo tanto, podríamos decir que el siguiente acorde ya que hace un la, fa, do, que sería un fa sostenido, la do, que sería un tercero en re mayor, este tercero ya lo podríamos tomar como sexto de la mayor, que además quedaría redondo, dado que inicia el coral en la mayor con un sexto grado, y encima también lo hace en la anacrusa, ¿vale? Entonces tendríamos una dominante aquí exageradamente larga, porque si nos damos cuenta, esta dominante dura todo el compás, que sería, al final aparece la séptima, no es una flecha, al final aparece la séptima. Es decir, ¿qué es lo que pasa aquí? El mi, fa, nota de paso, el sol será primera inversión, después está fundamental, aparece la séptima, ¿no? Como decíamos. El mi es nota real, el si es nota real, el do y el re sostenido son notas de paso, aunque el re es una nota alterada. Y el la sería un retardo que resuelve en la tercera del acorde dominante. Este la sería una nueva nota que sería en el fondo una tónica, mi la do, pero que después se convierte en re sostenido fa la porque sigue sonando, y faltaría la séptima, pero sería un séptimo grado, es decir, aquí está haciendo una pedal de dominante sobre la que aparece una tónica, y después aparece una dominante con séptima, re sostenido fa la, de dominante, que también estaría entre paréntesis, pero en el fondo son notas de paso, etcétera. En el fondo todo el compás es una dominante. Y por supuesto después tendríamos aquí un retardo, que después aparece la do sostenido mi, una tónica que se mantiene la primera negra, el sol sería nota de paso, el mi es nota del acorde, es decir, no hace falta que... Y además este mi realmente tiene función de resolver en el la, que es donde debería resolver también el retardo, ¿no? Es decir, el retardo va al la y el mi simplemente es un salto de énfasis, podríamos decir. Y después tendríamos el re fa la, que sería la mayor una subdominante en primera inversión. De nuevo tendríamos ahí un la do mi en segunda inversión, ¿no? Si consideramos que el re sostenido, quiere decir, si consideramos que en la última corchea el acorde sigue siendo mi, do, la, es decir, la do mi, y empieza siendo la do mi, podríamos incluso decir que esto simplemente es una bordadura. Este es el sol sostenido y el fa sostenido son notas de paso. Por lo tanto, podríamos ver toda esa blanca, la podríamos ver como un mismo acorde que simplemente hace notas de paso, es decir, todo como una tónica,
que con respecto a la duración de la dominante anterior, pues tendría sentido. Y por lo tanto eso te explicaría que el mi salte al do y al la y al do, porque son notas reales todas. Después tendríamos un si, re, fa, la, que sigue sonando en el contralto, es decir, un segundo con función de subdominante, segundo con séptima, en primera inversión, que después aparece en estado fundamental. Después va una dominante y se mantiene y aparece una tónica en el calderón final. Y así queda visto el coral este. El número 77. Vamos a ver el plan tonal. Empezamos en la mayor. La primera frase está en la mayor, tonalidad principal. Vemos que la segunda frase está ahí en mi mayor, pero un poquito rebuscado por el uso de la subdominante También se podría ver como que está en la mayor y modula en la cadencia hacia mi mayor, que sería la tonalidad de la dominante. Después vemos que la tercera frase está en la mayor, tonalidad principal de nuevo. Ya perdí la cuenta. La siguiente frase estaría en si menor, que sería el segundo grado de la mayor. La siguiente frase modularía para hacer la cadencia a re mayor, que sería con respecto a la mayor, sería su subdominante, para volver en la siguiente frase a la mayor y ya terminar el coral. Espero que te haya servido, que hayas aprendido mucho. Espero no haberme dejado nada. Y si es así, te gusta este contenido, pues suscríbete al canal, compártelo con alguien que creas que también le puede interesar. Y si tienes alguna duda, pues déjala en un comentario y nos vemos en el próximo vídeo.